y tomar un versículo que vemos en capítulo 2 y ver un poco de un tema un poco diferente. Yo quiero considerar la generosidad o la gracia de Dios. El Dios que da es un atributo de nuestro Dios que se ve, que se nota desde Génesis hasta el final de la Biblia. Es algo que el creyente necesita entender aún más en estos días, cuando se nos olvida de que nuestro Dios es un Dios generoso. Lo que viene enseguida es la ansiedad, la preocupación. Pensamos de que nosotros tenemos que proveer para nuestra propia necesidad y se nos olvida que Dios sí provee. Eso es una descripción de Dios, el Dios que provee, como Abraham experimentó en Génesis 22. Entonces, el versículo que voy a leer, voy a subir algo para que lo vean conmigo. A ver dónde está. Aquí, yo creo. Esto lo subo aquí, esto lo pongo allá. Y luego esto. Perdón, voy a subir esto para acá y regresarlo así. Ahora vamos. Ok. Sí, el versículo que quería nomás leer es un versículo que leemos con frecuencia, pero interesantemente no siempre pensamos en la profundidad de su contenido o la profundidad de la descripción de nuestro Dios que nos da. Ese versículo en Efesios capítulo 2 y versículo 8, que dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes. Esa frase que no procede de ustedes es un tema que yo veo con frecuencia en la Biblia, que Dios es el autor de esas acciones que resulten en nuestra bendición. Dios es el que actúa. Nosotros somos los que recibimos. Entonces dice que esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Entonces, si quisieran tener o ver un tema, sería el Dios que da o la generosidad de Dios. Entonces, la gracia de Dios, como les decía, y la generosidad de Dios es un tema que llena toda la Biblia. Y yo creo que es una cosa que el pecador aprende, y cuando recibe a Cristo, se da cuenta de que Dios ha provisto para su necesidad, que Cristo en la cruz proveyó. Cuando Él derramó su sangre, cuando Él puso su vida, Él proveyó para mi necesidad personal. Cristo murió por mí. Pero el creyente va aprendiendo más y más del mismo tema, de que durante la vida vamos día tras día, semana tras semana, de una situación a otra, vamos aprendiendo y siendo recordados de que Dios sí provee y siempre provee. Entonces eso es la gracia y generosidad de Dios que se ve desde los primeros versículos en la Biblia. Una cosa que yo creo que es cierto que tenemos que recordar es que la escasez causa ansiedad. Cuando hay escasez de algo, la reacción humana, la reacción normal es miedo, es preocupación, es ansiedad. Y nosotros podemos vivir en este mundo con una de dos mentalidades, con una de dos perspectivas. Podríamos vivir con una mentalidad de abundancia, una mentalidad de escasez.
Y si nosotros vamos a llegar a pensar más en estas cosas, pero si yo considero que es mi responsabilidad siempre proveer para mi propia necesidad y que yo vivo en un mundo de escasez, con esa mentalidad de escasez, yo voy a modificar mis acciones hasta que mi carácter se va a modificar por, por buscar tener o obtener más y más y más. Yo voy a buscar, yo voy a intentar juntar cosas y guardar cosas por tener ese afán de siempre tener más, porque ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si mañana no tengo? ¿Y qué pasa si la semana que entra hay un problema? Mejor que agarre hoy lo que pueda, lo que se pueda, para que haya suficiente si eso llega a suceder. Si vivimos con esa mentalidad, no vamos a vivir como Cristo, no vamos a vivir como creyentes, no vamos a desplegar al mundo lo que significa pertenecer a Dios, a un Padre celestial que se ha manifestado como Jehová Jireh, que siempre provee, que siempre ofrece lo que más necesitamos. Entonces, la diferencia entre esas dos mentalidades, entre abundancia o escasez, y si yo estoy viviendo con una mentalidad de escasez, yo voy a dedicar mi atención a las cosas del día de hoy. No voy a poder estar pensando en el reino de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, yo creo que una de las cosas que tenía que enseñar a sus discípulos, y vamos a leer con tiempo allí en Lucas 12, se ve también en Mateo, ¿verdad? En Lucas 12 y también en Mateo 6 vemos esa porción de la escritura donde el Señor Jesucristo se dirige a sus oyentes acerca de esas cosas. Pero tal vez volviendo a Génesis, donde vemos la provisión de Dios desde un inicio, es una manera de leer y entender la semilla que Dios nos da en esos primeros 2 o 3 capítulos de la Biblia. De hecho, yo creo que en Génesis 1, 2 y 3 vemos la gran mayoría de lo que necesitamos ver o entender para poder entender lo que viene después. Y lo que Génesis 2, eso es la traducción nueva, traducción viviente, pero dice, después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Entonces, Dios está haciendo toda la acción, ¿verdad? El Señor Dios hizo que crecieron del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos, y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces vemos que Dios proveyó para toda necesidad y que proveyó en abundancia. Pero ya saben la historia. Parece. Hay diferentes maneras de leer y entender cuál es el mensaje que nos da esta primera historia que tenemos en la Biblia, pero una cosa que vemos es que el hombre no estuvo contento, el hombre no se quedó satisfecho con lo que Dios le había dado y por una u otra razón tenía esa idea de buscar tener aún más. Y eso es un gran problema que nos puede afligir aún en este mundo, en estos días, el afán de obtener más y más y más y más y más. Y eso ha consumido el mundo. El mundo en estos días ha experimentado un gran cambio porque el comercio se ha secado, ha llegado a casi
a una velocidad muy lenta. Hay bastante gente aquí en los Estados Unidos que están bien animados y la verdad ansiosos por lo que dicen ellos, empezar nuevamente la economía, para que todo empiece a crecer nuevamente. Y parte de eso es entendible porque sí hay necesidad y hay muchos, hasta entre creyentes y el mundo entero, la verdad, que está sufriendo porque sí están experimentando algo de escasez. Pero la buena pregunta a hacernos en estos días es si hay suficiente. No tengo tiempo ni voy a tomar tiempo de entrar en detalles sobre lo que vemos en los primeros días de la iglesia, en Hechos capítulo 2 y capítulo 3 y 4, cuando los creyentes tenían la costumbre de compartir entre sí. Si había una necesidad, o alguien entre la familia, otro término para describir la iglesia local, la asamblea, la comunidad cristiana, podía suplir la necesidad de otro. Y Dios hace lo mismo. Y lo que cuando uno comienza a confiar en Dios, uno llega a tener la capacidad de soltar las cosas. Ya no estamos tan afanados de juntar más y más y tener todo bajo control. Y qué tal si yo te presto lo que tú necesites hoy, aunque si está dentro de mi posibilidad de hacerlo, si te lo presto hoy, ¿qué pasa si mañana yo me encuentro con una necesidad? ¿Qué tal si yo no tengo para mi propia necesidad? Entonces vemos que esa mentalidad de escasez afecta cómo vivimos. Y cuando Pablo escribe los Efesios, él presenta a un Dios que siempre bendice y siempre provee, sabe suplir la abundancia, toda necesidad. De hecho, en Efesios, cuando él comienza su carta a ellos, tantas iglesias locales en esa ciudad grande, él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo, tiempo pasado, ¿verdad? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ha dado todo cuanto podamos necesitar en Cristo. Es imposible que experimentemos, bueno, nosotros tal vez lo llamemos escasez, pero Dios siempre nos da lo que necesitamos. Yo he tenido unas discusiones personales con Dios porque yo he querido cambiar las definiciones de ciertas cosas y yo he querido decir que cierta cosa es una necesidad cuando Dios decía que no es necesidad, es nomás tu deseo, algo que tú quieres, pero no es tu necesidad. Cuando yo sí necesito algo, yo puedo vivir con la confianza de que Dios sí me va a dar lo que necesito, tal cual como Dios hacía en el huerto de Edén para el hombre olvidándose de la provisión necesaria de Dios, empezó a desear otra cosa. Y esa aflicción ha afectado a todo el mundo y nos ha llevado en este mundo hasta donde estamos en estos días, con deseos desordenados y bastante ansiedad. La mayoría de la ansiedad que se experimenta, que se puede experimentar, yo no sé cómo es en Rosario o otras partes de Chile, pero por las cifras, por las estadísticas que veo, la gran mayoría de la ansiedad tiene como su raíz, su base, falta de dinero. Y que económicamente hablando,
tengo miedo de que no voy a poder continuar con lo que necesito. Y eso provoca y estimula y causa ansiedad en uno y hasta en el creyente. Y por esa razón es tan necesario que alcemos los ojos para realmente entender cómo es nuestro Dios. Y es Dios quien nos ha bendito, nos bendito, nos bendijo con toda bendición espiritual en esos lugares. Entonces ya vemos su provisión y lo que Dios hizo. Y en capítulo 2 vemos lo que Dios hizo, pero cuando llega este versículo famoso, entendemos que es por pura gracia, por la generosidad de Dios que nosotros hemos sido salvados y alcanzados por su misericordia y por su gracia. Dios es un Dios generoso. Cristo quería hablar más de esto y es importante que entendamos cómo el Señor Jesucristo veía el mundo y que nosotros sepamos adoptar su perspectiva, su mentalidad, tal como Filipenses 2 nos anima, ¿verdad? La verdad es que en este mundo, si puedo hablar en términos así por un momento, en este mundo estamos siendo hospitados por un buen anfitrión. Dios ha puesto suficiente en el universo, suficiente en el mundo, suficiente en este continente, suficiente en su país para suplir la necesidad de todos. Pero ya sabemos que muchos viven buscando reservar para sí mismo más de lo que necesitan. Y eso causa a veces escasez para otros. Sin embargo, Dios sí es capaz de proveer para toda nuestra necesidad. Y pues la culminación de esa provisión de Dios, vemos después de Génesis, ¿verdad? Sin tomar tiempo de pasar por las historias del Antiguo Testamento, pero llegando a Israel y esos 40 años en el desierto, ¿verdad? Como Dios proveía diariamente su necesidad y la culminación, la cruz de Cristo, cuando Dios proveyó para la necesidad más grande que tenemos. Y día tras día lo vemos, lo podemos ver en los hechos, como Dios proveía para la iglesia en sus primeros años. Y hasta el día de hoy podemos testificar de la provisión de Dios en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras situaciones situaciones personales. Entonces, la idea que les quiero comunicar y después de leer lo que vamos a leer ahorita en Lucas 12, yo espero que nosotros tengamos la misma mente, que nosotros tengamos la misma mentalidad, la misma perspectiva de que si Dios sí es suficiente y lo que Él provee es más de lo que yo necesito. En Lucas 12, lo que vemos es esto. Había una situación, es interesante leer en Mateo capítulo 6 y también leer en Lucas 12 y comparar estas porciones de la escritura. En capítulo 12 de Lucas, la sección que viene antes, a veces lo titulamos como el rico insensato, el que se preocupaba mucho por la herencia, pensando en el dinero, y Cristo les está diciendo que se guarden de toda avaricia. Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, vivimos en un mundo de abundancia, pero no es la abundancia mía, la abundancia que yo puedo poseer
que me debe de mantener tranquilo. Es el hecho de que Dios es el autor y proveedor de estas cosas y yo puedo confiar en Él. Y nos da la historia de un rico que siempre pensaba en tener más y más y más y más. Y después de esa historia, en versículo 22, Cristo se da la vuelta como si fuera y se dirige a sus discípulos y les dice, en versículo 22, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Esas palabras son palabras interesantes porque ¿cuál de nosotros no se levantó esta mañana pensando, ok, bueno, ¿qué vamos a comer? Desayunar, luego almuerzo y la cena, y la comida, y qué más necesidad hay. Y Cristo, de plano, les dice, no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Y luego, para ayudarnos con esta situación, Dios nos anima a que examinemos y consideremos unas cosas. Primeramente, las aves. Y dice aquí, miren los cuervos. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes, fíjense bien en la comparación, es interesante que el Señor Jesucristo animaba y quería que todos podían pensar o entender, no recapacitar, ¿cuál sería la palabra? Cristo quería que nosotros pensáramos profundamente en estas cosas. Y dice, mira los cuervos, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en sus graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. Ahí va la comparación. Si Dios provee para ellos y si yo le importo más, ¿no será que Dios va a proveer para mi necesidad? ¿Acaso, dice esto, con todas tus preocupaciones, pueden añadir un solo momento a su vida? Esa expresión es interesante porque se puede traducir de dos formas, a su estatura, pero la palabra, y hay evidencia en la antigüedad de que esas palabras, esa expresión se usaba también para referirse no añadir a la estatura de uno para que sea más alto, sino se refiere a tiempo, una hora, un día, un momento a su vida. Nosotros no podemos añadir tiempo a nuestra vida. Por más que queramos tener control, no podemos, está fuera de nuestro control. Entonces, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Luego va de los aves a las flores. Miren cómo crecen los lirios. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y sí, aquí viene otra vez la consideración para nosotros. Sí, Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan al fuego. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento
Es interesante la expresión que dominan. No queremos ser dominados por nada, pero cuando hay ese afán, cuando hay esa preocupación, cuando estamos pensando en la provisión, pensando que es necesario que nosotros proveamos para nuestra propia necesidad, produce ansiedad en nosotros. Y dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Venden sus posesiones, interesante, ¿no? Venden sus posesiones, eso no es precisamente lo que hicieron los primeros creyentes, sí lo es, en Hechos. Venden sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales, a diferencia de que las terrenales, nunca se ponen viejas, ni se agujerean. El tesoro de ustedes está seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. Ahí estará también su corazón. Entonces, el Señor Jesucristo animaba a sus discípulos a vivir con una mentalidad distinta y diferente a la que se manifestaba en ese día. Fíjense bien que la mayoría de estas, las personas que hubieran escuchado lo que el Señor decía, ellos vivían en una situación difícil en el primer siglo en Galilea, viviendo bajo el control de los romanos, los impuestos muy exagerados, tenían que pagar bastante, cantidades enormes, y con razón bien se pudieron haber preocupado pensando cómo vamos a poder sobrevivir con esas cosas. La mayoría trabajaban a lo mejor en la agricultura, y la agricultura, agricultor de subsistencia, de proveer para su propia necesidad. Entonces había bastante riesgo. Uno tenía que guardar y tener lo suficiente y mantenerlo listo. Pero Cristo les está animando a vivir con otra mentalidad, la mentalidad de abundancia, la mentalidad no de escasez, sino de un Dios que provee y que provee abundantemente. Cristo en Mateo capítulo 6, en 33, les voy a dar otra traducción, la DMH. Acaso que no reconocen esa versión, es la versión Daniel Marcos Harvey. La idea principal, pues, tú deja de preocuparte por tantas cosas. Deja de preocuparte por tantas cosas, estresándote vez tras vez, y Dios se encargará de todo lo demás. A veces estamos tan afanados, y yo no les hablo hoy como un ejemplo sublime de uno que vive sin importar la situación, que nada me causa estrés. Mira que ya no tengo pelo. Ese es mi nivel de estrés, no es el culpa de mi esposa que no está aquí ahorita, pero es normal para un ser humano preocuparse y tener ansiedad. Pero para los hijos de Dios, quienes han aprendido que Dios ha provisto para mí mi más grande necesidad, Cristo en la cruz, ese mismo Dios quien me bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo, es el Dios que me salvó por gracia, es el Dios que me va a cuidar y proteger todos mis días, venga lo que venga, pase lo que pase. Yo puedo confiar en el Dios que provee. Entonces, rápidamente, la Biblia nos comunica esta idea por varias maneras. Yo iba a leer varios versículos, pero ya veo el tiempo.
se va rápidamente y no quiero tenerles aquí mucho tiempo. Mi hijo Isaac, que vive en Nueva Jersey, nos compartió el domingo aquí en San Luis Río Colorado y me dijo, papá, debes de saber que en Zoom más que 15, 20 minutos ya es difícil para que te sigan, pero ya estamos quebrantando esas reglas, ya sé. Pero hay tantos versículos, como les decía, y voy a leer más, tal vez 2 versículos ahorita para que veamos exactamente lo que Dios dice. Un versículo bien conocido en Filipenses, este mismo Dios quien me cuida. Entonces, lo que Pablo les está exhortando a los filipenses sale de su propia experiencia. Este mismo Dios quien me cuida a mí, suplirá todo lo que necesitan. Esas son palabras y promesas grandes que Dios no solamente puede suplir parte o de vez en cuando o en momentos muy especiales cuando ya no hay otra esperanza. No, dice, el Dios que me cuida. ¿Y de dónde nos escribía? Oh, de la cárcel. ¿Y tiene todo lo que necesita? Sí, aquí estoy satisfecho, tengo todo. Estoy dándole gracias a Dios por estar aquí donde estoy. Tenía una mentalidad diferente el apóstol. Este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Jesucristo. Exactamente lo que les he dicho a los Efesios, nos bendijo en Cristo. El salmista sabía lo mismo. El salmista dice, Salmo 37, una vez fui joven, ahora soy anciano, viejo. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Él sabe que Dios provee. Es tan importante que adoptemos, que aprendamos esa mentalidad, no de escasez, sino de un Dios quien puede, quien provee y quien puede proveer todo que nosotros podamos necesitar. Entonces, tal vez nomás para terminar, hermanos, ¿qué les digo? Que Dios nos ayude, primeramente, que nunca actuemos con una actitud de egoísmo. Lo que yo tengo, lo tengo por la gracia de Dios. Lo que yo tengo, lo tengo para beneficiar y bendecir a otros. Lo que yo tengo me ha sido prestado por mi Dios. Lo que yo tengo no es por mis propios méritos, no es porque yo soy tan listo, porque, bueno, hay que ser diligente, pero Dios no está diciéndonos que no seamos diligentes. No. La diligencia es esperado, no es una opción que seamos dedicados a lo que Dios nos ha dado, que lo hagamos con toda nuestra fuerza, sabiendo en todo momento que estamos sirviéndole al Señor, ¿verdad? Pero lo que Dios nos da no me debe llenar con orgullo. No debo de vivir por esa razón con una actitud de egoísmo. Yo importo, los demás, quién sabe. Y el que se encuentra en problema, pues es su propia culpa. Es su propia culpa. Entonces, ¿qué le conviene? Yo sabía que iba a tener ese problema. Yo sabía que ella iba a sufrir ese problema. No, Dios nos metió en una familia, una comunidad cristiana, para que tengamos oportunidad de desplegar su sabiduría, su carácter, y que nosotros seamos utilizados por Dios de ser una bendición a otros. Que dejemos de afanarnos por obtener más en la vida. Eso no quiere decir que no podemos experimentar éxito. Eso no quiere decir que uno no puede avanzar en su carrera, que su negocio no crezca. Yo conozco a hermanos que tienen negocios bueno, tal vez es la mejor manera de decirlo. Yo conozco hermanos que tienen negocios
Yo conozco negocios que tienen hermanos. Lo que me refiero es que el negocio domina el hermano. No es que el hermano domina su negocio o hermana. Tenemos que tener la perspectiva correcta y que dejemos de afanarnos. Que no sea la meta solamente tener más. Que dejemos de andar preocupados con ansiedad e intentando amasar dinero y bienes en esta vida. Esa es la cosa, yo creo que Dios quiere que aprendamos de Él. Desde Génesis, Apocalipsis, Dios es generoso y en su generosidad Él provee todo cuanto podamos necesitar. Y esta es la nueva manera de vivir. Eso es lo que Cristo enseñaba a sus discípulos aquí en Mateo 6, en Lucas 12. Eso es algo nuevo, eso es algo diferente, que no viven como los otros, sino que despliegan en sus vidas diarias esa confianza de que su Padre Celestial tiene todo bajo control. Y si nosotros podemos vivir así, vamos a contribuir a comunidades sanas. No me refiero a Rosario, me refiero a la comunidad cristiana en Rosario. Debemos de vivir los principios del reino de Dios. Y leyendo los evangelios aprendemos mucho. Y esas cosas se reflejan en las epístolas, en las cartas. Y lo vemos principalmente en el carácter de nuestro Dios. Entonces, todo lo que tenemos aquí es para librarnos, ¿verdad? De lo que yo les decía, esa mentalidad de escasez. Estamos siendo hospitados por un Dios generoso, un Dios que tiene más de lo que nosotros podemos imaginar. Y está dentro de su capacidad, de su posibilidad de proveer exactamente lo que necesitamos. Tenemos que confiarlo. Dios quiere que le confiemos. Dios quiere que vivamos con esa seguridad y confianza en su presencia. Porque si yo vivo con una mentalidad de escasez, eso me va a llevar a pensar que no habrá suficiente para todos. Y entonces yo necesito agarrar lo mío, lo suficiente ya para mí y tenerlo guardado y no soltarlo, no abrir la mano para ayudar a otros. La cosa más importante que podamos hacer es buscar ayudar a otros. Cristo mismo lo dijo. Pablo, cuando Lucas está escribiendo los hechos, lo dice, como Cristo mismo decía, más bienaventurado es dar que recibir. Lo sabemos. Muchos en el mundo conocen esa frase. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que así vivimos? Que más bienaventurado es dar que recibir. Yo me pongo muy contento cuando yo recibo algo. Pero ¿sabe algo? Me alegro también y me lleno de un gozo que no se puede expresar cuando me toca, cuando tengo oportunidad de ser una bendición a otros. Ojalá que Dios nos ayude a vivir así. Esto es el mundo que Dios nos ha preparado y en esta vida Dios quiere que vivamos así. Él nos ha invitado a esa vida con esa mentalidad y todo porque es el ejemplo que Dios mismo puso, es el ejemplo que el Señor Jesucristo puso y es el ejemplo que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, que Dios les ayude a entender esa necesidad y ver aún en Efesios como Pablo utiliza esa expresión para hablar de la gracia de un Dios que es un Dios generoso. Entonces, hermanos, tal vez terminemos con una oración. Padre, queremos dar las gracias en esos momentos por tu provisión. Siempre, Padre, cuando nosotros nos dirigimos a ti, nos haces pensar y por tu palabra pensamos en la provisión de Cristo en la cruz. Pero eso, Padre, fue la necesidad más grande que teníamos. Pero vemos que tú provees
en abundancia, abundantemente, todos los días de nuestra vida. No hay un día cuando no hayamos recibido, no ha habido un día cuando nosotros no hemos recibido algo de tu mano. Tu fidelidad, tus bendiciones son nuevas cada día. Y Padre, queremos tomar este momento para agradecerte por lo que has provisto para nosotros. Gracias, Padre, por darnos la familia cristiana, la familia de Dios. Gracias, Padre, por habernos dado el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Gracias, Padre, por habernos dado ojos espirituales con los cuales podamos ver y entender estas verdades. Gracias, Padre, por habernos dado la esperanza bienaventurada. En un día de estos, un día pronto, dejaremos atrás lo que se ve y estaremos con el Señor. Pero, Padre, sabemos que es hoy cuando tú nos estás formando. El carácter que se necesita para que te seamos útiles en el reino es el mismo carácter que se tiene que formar en estos días. Entonces te pedimos que nos hagas apreciar esa mentalidad con la cual vivía el Señor Jesucristo, la misma mentalidad que ocupamos y necesitamos nosotros, no una mentalidad de escasez, sino de abundancia. Tú has dado todo lo que pudiéramos necesitar en este mundo. Hay bastante, hay suficiente, y tú nos has dado la promesa de que jamás tendremos que sufrir escasez. A veces, Padre, pensamos que es escasez, pero tú realmente sabes lo que necesitamos y tú, como un buen Padre, nos das solamente lo que necesitamos. Entonces te queremos agradecer, nos queremos dejar en tus manos, pedimos tu más rica bendición sobre los hermanos aquí, ahí en Rosario, y en el país de Chile, y igual, Padre, aquí en México, en San Luis Río Colorado, y donde quiera que haya necesidad de ánimo para nuestros hermanos. Pedimos, Padre, que tú siempre hagas lo que nos has dicho que siempre harás. Eso es proveer. Entonces, con confianza nos dejamos en tus manos, dándote las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo está, Pablo? Muy bien, hermano. Salió un poco tarde de la reunión anterior, pero estuve prácticamente, escuché todo casi el mensaje, así que un abrazo, Dan. También estaba él predicando en otra parte, así que terminó a tiempo para entrar. Ok. Creo. Qué bueno verlos. Qué bueno verte, Dan. Bueno, no veo muchos de ustedes porque veo sus nombres, pero todos andan con sus cámaras apagados. Pero sí entiende porque a lo mejor están trabajando, haciendo otras cosas como yo a veces hago. Entonces no les culpo. Pero, ya están. Mira, ya todo. Hola, Cheryl. Hola, hermana Cheryl. Hola. Qué bien verlos. Hola, hermano Pablo. Entonces, Hola, hermanita. Dan, hoy día hay algunos hermanos que nos visitan de otra asamblea, me doy cuenta. Está Fernanda de Machalí. De Machalí es otra asamblea que está a unos 40 minutos de Rosario, más o menos. ¿Machalí se llama? Machalí. Sí. No sé si tú conoces a Phil Moore de Hickory. Ajá, sí, lo conozco. Ya, la esposa de Phil es de Machalí. Ok, entonces Machalí es este lugar aquí, ¿verdad? Machalí. Bueno, todo se ve negro. Ahí está Machalí, sí. Sí. Ok. Muy bien. He estado buscando los lugares en Chile porque no conozco a Chile y quería yo ver de dónde vienen todos ellos, pero qué bien, ok. Y no Ya sé sé. si había otras visitas, pero creo que se salieron. El resto son todos hermanos de
de Rosario. Parece que queda Judith. Ah, a ver, ahí está. Sí, pero no tiene su cámara encendida, ella es de Talca. Ahí está. Ahí Ahí está. está. Hola Judith, Un gusto, hermano. gusto de verte. Igual. Gusto conocerles, ¿eh? Ahí está el Tito, ¿vi? Estuvo Javier Poblete y se retiró. Qué bueno. Bueno, yo tengo otro compromiso que ahorita, entonces, ha sido una tarde medio ocupado. Para mí son las 6 de la tarde todavía, entonces para ustedes ya son las 9, ¿verdad? Las 9. Ya. Sí, sí, hermano, si tienes que hacer, por favor, te liberamos y muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Gracias. Gracias, bendiciones, hermano. Gracias, se aprecia. Nos vemos en otra ocasión, si Dios quiere. Muchas Ok, gracias. que estén bien. Gracias a todos. Buenas noches. Bye bye. Buenas noches. Hermano Pablo.